En el presente video vamos a abordar un tema fundamental para lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Hablaremos sobre accesibilidad y ajustes razonables. Empecemos con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra accesibilidad? Es usual asociar esta palabra con una rampa, con un servicio higiénico o con un ascensor para personas con discapacidad. Pero antes de pasar a las definiciones, veamos la siguiente situación. Una persona se presenta a una convocatoria para obtener una beca de estudios a un instituto. Al ingresar al formulario de inscripción de la página web de la institución, le sale una opción que dice escriba las letras de la imagen CAPTCHA. En este caso, la persona tiene dificultades para completar el formulario, dado que no puede ver las letras de la imagen debido a su discapacidad visual y luego de varios intentos no logra inscribirse, perdiendo esa oportunidad. En la situación que acabamos de ver, advertimos la existencia de una barrera que impide a una persona con discapacidad visual acceder en las mismas condiciones que otros participantes que sí pueden ver las letras de la imagen sin ningún problema. Situaciones como estas ocurren con mucha frecuencia y claramente son una desventaja para la persona que presenta alguna discapacidad, disminuyendo su participación, y entonces tenemos que cuestionarnos por qué ocurre esto en nuestra sociedad. Por ello, en este video analizaremos conceptos clave que nos ayudarán a comprender mejor las situaciones que limitan la participación de personas con discapacidad o que generan su exclusión en diversos ámbitos. Al finalizar, seremos capaces de responder con precisión a las siguientes preguntas. ¿Qué es la accesibilidad? ¿Qué entendemos por accesibilidad universal? ¿Qué se entiende por ámbitos de la accesibilidad universal? ¿Cómo se logra la accesibilidad universal? ¿Existe diferencia entre accesibilidad y ajustes razonables? ¿Qué es la accesibilidad? Uno de los conceptos clave que nos permitirá comprender la participación o exclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo es el concepto de accesibilidad. Es asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, los medios de transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y comunicación y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, a fin de que puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Vemos dos elementos en la definición. Primero, igualdad de condiciones con los demás, para que todos puedan utilizar, por ejemplo, el transporte público o semáforos. El segundo elemento de la definición se refiere a garantizar el derecho a ejercer una vida independiente y a participar en todos los ámbitos de la vida. En el caso de personas con discapacidad, la aplicación de la accesibilidad resulta indispensable para su participación en todas las áreas importantes de la vida. La eliminación de las barreras de accesibilidad es importante para el desarrollo de las personas con discapacidad y su interacción en la sociedad de manera independiente. ¿Qué entendemos por accesibilidad universal? La accesibilidad universal es otro concepto amplio que se refiere a la posibilidad de que todas las personas puedan participar de la sociedad de manera plena, incluyendo, por supuesto, a las personas con discapacidad. La accesibilidad universal consiste en planear, proyectar, construir, rehabilitar y conservar el entorno de modo que tenga en cuenta las necesidades y los requerimientos de todas las personas, sea cual sea su edad, condición o capacidad, y busca facilitar el desenvolvimiento y uso de productos, servicios, entornos y aplicaciones. ¿Qué se entiende por ámbitos de accesibilidad universal? Son aquellos campos de actuación en los que la accesibilidad es o debe ser relevante. La accesibilidad no se restringe a un solo espacio como una rampa o un servicio higiénico. Hay que pensarla como una continuidad de acceso a espacios que permiten que todos estén conectados y sin barreras. La accesibilidad universal abarca los ámbitos de la edificación, las vías y espacios públicos, parques y jardines, entorno natural, entorno laboral, transporte, señalización, comunicación, tecnología y prestación de servicios, entre otros.
A continuación, veremos algunos ejemplos que nos permitirán ampliar la mirada y poder identificar barreras para la participación en algunos de los ámbitos más frecuentes. El entorno físico. Considera la accesibilidad en los espacios y edificaciones públicos y privados. Profundizar en este concepto nos va a permitir identificar barreras, como por ejemplo, si hay escalones innecesarios, postes en el intermedio de las veredas, puertas inaccesibles que puedan ser un obstáculo para personas que usan silla de ruedas o para personas con discapacidad visual. La comunicación. Considera el uso de diversos sistemas, lenguajes, tecnologías para que la información pueda llegar a todas las personas, independientemente del canal de comunicación que utilicen. Entre los ejemplos más comunes que facilitan la accesibilidad en la comunicación están el bucle magnético, emisora FM, intérprete de lengua de señas peruanas, pictogramas como OTA Project, sistema braille, sistema dactilológico a través de la palma de la mano, entre otros. La accesibilidad web. Significa que los sitios web, contenidos, plataformas, herramientas y tecnologías están diseñadas de acuerdo a los estándares internacionales, de tal manera que todas las personas puedan usarlas e interactuar con ella, incluyendo personas con discapacidad. Entre los estándares o criterios que facilitan la accesibilidad a los sitios y contenidos web se encuentran los siguientes: el subtitulado, audiodescripción, contrastes de color, presentar información equivalente al contenido no textual, con gráficos e imágenes, entre otros. La accesibilidad cognitiva. Se refiere a las características que tienen las cosas, los espacios, servicios o los textos que hace que los entiendan todas las personas, incluyendo personas con discapacidad. Por ejemplo, el uso de pictogramas en los espacios públicos ayuda a comprender qué son las cosas y cómo usarlas. En la imagen, el servicio higiénico está señalizado con pictogramas, que simbolizan la figura de hombre y mujer, lo que facilita la comprensión de personas con discapacidad intelectual, autismo y también ayuda a personas que no conocen el idioma del país. Del mismo modo, se usa para comprender una norma de conducta, como mantener la distancia. Accesibilidad en el entorno laboral. Es tener en cuenta la ruta accesible sin barreras desde el exterior del lugar de trabajo hasta llegar al puesto laboral, como por ejemplo, espacios señalizados y libre de obstáculos, pisos antideslizantes, entre otros. Después de abordar las definiciones de accesibilidad y accesibilidad universal, estamos listos para conocer su aplicación, tema que veremos a continuación. ¿Cómo se logra la accesibilidad universal? Recordemos que anteriormente mencionamos que la accesibilidad y la accesibilidad universal buscan mejorar la participación de todas las personas, y esto es posible a través de 3 estrategias que están muy relacionadas entre sí, como son: diseño universal. Es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan usar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Se desarrollan con la finalidad de facilitar el acceso para un mayor número de personas. Por ejemplo, para que un mayor número de clientes puedan acceder a la información en un centro comercial, implementamos lo siguiente: letreros con letras en alto relieve o macrotipos y en braille, sistemas de timbres visuales, productos y tecnologías de apoyo. Hacen referencia a cualquier producto como dispositivos, equipos, instrumentos o software fabricado especialmente o disponible en el mercado destinados a facilitar la participación de las personas, tales como magnificadores de pantalla, equipos o programas informáticos que aumentan la movilidad, la audición, la visión y capacidades de comunicación. Por ejemplo, para que un mayor número de clientes puedan acceder a la información en una librería, podemos implementar el uso de magnificadores de pantalla. Ajustes razonables. Entendemos por ajustes razonables a las medidas de modificación y adaptaciones necesarias que se determinan en cada caso particular en función de las necesidades de la persona. No implican una imposición o una carga. Sirven para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que los demás, facilitando su participación en la sociedad.
Desde el enfoque de derechos, los ajustes razonables se incorporan siempre que se advierta una barrera o limitación en la participación de la persona. Por ejemplo, desplazar la ubicación de un mueble de oficina, como un archivador u otro, donde se encuentran los materiales de trabajo para que estén al alcance de un trabajador en silla de ruedas. ¿Existe diferencia entre accesibilidad y ajustes razonables? La accesibilidad y los ajustes razonables suelen confundirse, porque en ambos casos se realizan modificaciones y adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos a la participación plena. La diferencia está en que la accesibilidad son modificaciones y adaptaciones para todos. Por ello se habla de accesibilidad universal, mientras que los ajustes razonables son modificaciones y adaptaciones para cada caso en particular, teniendo en cuenta que todos somos distintos y tenemos diferentes necesidades. Es necesario reafirmar que el derecho al empleo, por ejemplo, no puede verse restringido por la falta de accesibilidad ni por la ausencia de ajustes razonables. Ambos se complementan. Si todos los entornos, productos, servicios fueran diseñados desde un marco de diseño universal, pensando en que todos o muchos pudieran usarlos con comodidad, cada vez sería menos necesario aplicar ajustes razonables. Es decir, ante la llegada de una persona con una necesidad particular, habría menos necesidad de realizar modificaciones o adaptaciones. En el presente capítulo hemos aprendido: ¿qué es la accesibilidad? ¿Qué entendemos por accesibilidad universal? ¿Qué se entiende por ámbitos de la accesibilidad universal? ¿Cómo se logra la accesibilidad universal? ¿Existe diferencia entre accesibilidad y ajustes razonables? Estos temas los hemos abordado desde un enfoque de derechos, porque la aplicación de la accesibilidad busca eliminar o disminuir las barreras y obstáculos para que todos, incluyendo las personas con discapacidad, puedan desarrollarse plenamente como personas, ya sea en el trabajo, los estudios o cualquier otro ámbito de la vida. Para terminar, ¿conocías los conceptos abordados en este capítulo? ¿Cómo los aplicarías en tu trabajo? En tu región, ¿puedes reconocer elementos de accesibilidad universal y de ajustes razonables?